Muy bien, hermanos, hemos leído antes el capítulo 7 de 2 Samuel. Vamos a volver a leer un versículo que es el que vamos a estar considerando en esta mañana. El versículo 10. 2 de Samuel, capítulo 7 y versículo 10. Y dice la palabra de Dios: además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Este capítulo, ¿no?, hemos dicho, tan importante de la palabra de Dios, este pacto de Dios con David, cuando David expresa su deseo de edificar una casa, es decir, un templo para el Señor. El Señor había establecido el tabernáculo, y él tenía este deseo de que el arca estuviera no en tiendas, sino en un edificio. El Señor envió al profeta Natán a hablar con David, ¿no?, a decirle que él no había mandado esto, ¿no?, y que sobre todo, y es de lo que habla el pasaje, que es él quien va a edificar casa a David. Es decir, que va a edificar una familia o descendencia de David, de manera que su trono, su reinado, permanezca para siempre. Y esto, como hemos dicho, tiene cumplimiento, por supuesto, en el Hijo de David, en el Señor Jesucristo, que es el Rey eterno, Rey de reyes, Señor de señores en el universo, el Rey soberano de la Iglesia. Y bien, además de esto, este pasaje, este capítulo nos enseña una cosa, este versículo que hemos leído, una cosa acerca de Dios, y que es también de gran importancia para nosotros, para el pueblo de Dios, para la Iglesia, que hemos leído en el versículo 10, y es que Dios planta a su pueblo. Dios planta a su pueblo. Las plantas, ¿no? Las plantas tienen esa característica, ¿no?, que están fijas en un lugar y que no se van de aquí para allá, ¿no? La planta tiene sus raíces en el suelo, y entonces están en el mismo lugar siempre. Y bueno, como están firmes y fijas en el suelo, vienen ventiscas y vienen temporales y permanecen en pie. Entonces esto es una imagen que el Señor usa para su pueblo, para decir que Él los establece, Él planta a su pueblo. Lo planta como comunidad, como pueblo. Sobre todo, es una promesa comunitaria, es una promesa al pueblo, pero que al hacerla al pueblo, por supuesto, la está haciendo también a todos los que forman parte de este pueblo, es decir, a cada uno de los creyentes, a cada uno también de los miembros de su pueblo, de su iglesia. Entonces vamos a estar considerando este hecho y esta promesa, que Dios planta a su iglesia. Y esto, el hecho de que Dios planta es algo que ya viene dado desde la creación misma, desde la misma creación, desde el mismo inicio. Es muy interesante ver que en Génesis, el capítulo 2,
el capítulo pues que detalla la creación del hombre en el paraíso, pues en el capítulo 2, versículo 8, lo primero que se nos dice es de Dios que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Una actividad también creadora de Dios, aunque bueno, ya había acabado la creación, pero vemos que el Señor también pues siguió pues formando, creando, y bueno, pues creó y plantó un lugar para el hombre. Y bien, pues esta es para que el hombre viviera ahí, para que el hombre estuviera ahí, pues sirviendo a Dios con su trabajo y en comunión con Dios también, ¿no? Y bueno, pues por el pecado del hombre, ¿no? Pues el hombre fue expulsado de ese lugar, ¿no? Dios había plantado un lugar para que el hombre, Adán y Eva, estuvieran ahí, pero por el pecado del hombre fueron expulsados de su lugar. Y esto es algo que nos encontramos también en el resto de la Escritura. Es un patrón que se encuentra en la Biblia, que nos enseña acerca de la soberanía de Dios en la historia para las naciones. Esta soberanía que se extiende a todas las naciones y en todos los ámbitos de la vida. Entonces Dios también planta naciones, es decir, los establece. También pues les da pues digamos estabilidad, ¿no? Prosperidad. Pero también si ellos se vuelven a la maldad, pues también el Señor los echa fuera y los hace desposeer. El Señor pues tiene el control de todas las naciones. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, vemos que Él pues da a cada nación, a cada pueblo, un límite y los establece. En el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 8, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, vemos, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Entonces, vemos que Dios establece los límites de los pueblos, de las naciones, y en la Biblia nos encontramos incluso que Él planta las naciones que naciones paganas, que no lo sirven, que no creen en Él. En Jeremías capítulo 1, versículo 10 es también el llamamiento a Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para revivar, para edificar y para plantar. O también el mismo Jeremías, el capítulo 18 y versículo 9. Podemos leer el versículo 8. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente o de la nación y del reino para edificar y para plantar. Entonces vemos el Señor pues establece naciones en su soberanía, en su gobierno de la providencial a todas las naciones. Los establece y, bueno, aunque ellos no
pues está hablando de las naciones en un sentido general, no son su pueblo y no lo conocen, no lo sirven, pero el Señor les hace bien, les envía pues estaciones, les envía cosechas, les envía bienes, como dice Hechos capítulo 7, para que pues palpando puedan buscar a Dios, ¿no? Con la luz que el Señor les pueda dar en la creación, en la naturaleza, por la providencia, que vean que hay un Dios bueno, que es el que les está colmando de bienes, y a ese Dios es al que tienen que servir. Los establece. Pero si las naciones se vuelven a la maldad, si las naciones multiplican los pecados contra Dios y se pervierten en idolatrías y abominaciones, el Señor que los plantó, el Señor también los puede expulsar y los puede arrancar, ¿no? De la misma manera que hizo con Adán y Eva en el Edén, que los echó fuera del campo, del lugar, la heredad que les había dado. Pues así también a las naciones, ¿no? Por la maldad de sus habitantes. Hemos estado cantando el Salmo 107. El final del Salmo 107 está haciendo referencia a todo esto, a este gobierno de la providencia de Dios, que es bueno para todos. Y que, bueno, como hemos visto, que el Dios, convierte a los ríos, a los lugares fértiles de abundancia de aguas en desierto, las manantiales de aguas en sequedad, la tierra estéril fructífera en estéril. Dice versículo 34, por la maldad de los que la habitan. Por la maldad de los que la habitan. Esto es, por tanto, una de las razones por las cuales Dios establece y Dios arranca naciones, por la maldad de los que lo habitan, y también por su actitud y por su relación con el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Israel como nación en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el Israel espiritual, que es la iglesia, los creyentes del Señor Jesucristo. Porque cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, le dijo que iba a ser bendición para las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré yo, dice el Señor. Y hemos leído en Deuteronomio capítulo 32, dice que el Señor establecía los límites a las naciones según el número de los hijos de Israel. No podemos entrar tampoco en mucho detalle en el significado de esta expresión, pero vemos que el Señor verdaderamente trata también a las naciones en función de la iglesia y en función también del trato que da a la iglesia del Señor. Así pues, vemos que esto es algo importante que nos da la palabra de Dios para comprender los tratos de la providencia de Dios con las naciones, que no es solamente algo del pasado, no es solamente algo de los tiempos de la Biblia, sino que es algo continuo, porque Él sigue siendo el Señor, porque Él sigue siendo el soberano. Y esto nos permite también, por lo tanto, comprender lo que está ocurriendo en las naciones, en determinadas naciones, como la nación, hasta ahora, la más poderosa de la tierra, que estamos viendo cómo está sumida en este gran caos y en esta gran confusión. O en las naciones en general, las naciones en Occidente, que están siendo juzgadas una y otra vez por el Señor, con esta llamada pandemia y con todas sus consecuencias, que van a ser tanto económicas como sociales, de todo tipo. Bien, entonces, ¿y esto por qué? El Señor está plantando las naciones, les está dando estabilidad, les está dando estabilidad y prosperidad, o todo lo contrario. Y si es así, ¿por qué es esto?
pues vemos que nuestras naciones han dado la espalda al Señor y a su palabra. En generaciones y generaciones ha intentado tapar la boca a los siervos que anuncian la palabra de Dios y que les dicen que el camino que han tomado de apostasía al Señor es un camino de muerte, que las naciones como tal han de reconocer a Dios y a su ungido, a su Cristo y a su revelación, a sus sagradas escrituras, y que es en esto en lo que ellas tendrán paz, y que esta prosperidad que han tenido en todo este tiempo en el que han estado en rebeldía y en apostasía es una prosperidad meramente ilusoria, que se harán alas y desaparecerá. Entonces, si vemos todo lo que estamos viendo en nuestros días, no demos ninguna explicación a teorías de conspiración, que son los masones, o que son los judeomasones, o que son los Illuminatis, o que son lo que sea. No busquemos aquí explicaciones inteligentes ni fantasiosas. La explicación es que el Señor está enviando sus juicios a las naciones, y que de la misma manera que el Señor los aplantó en el pasado, está advirtiendo muy seriamente de que los va a arrancar y desarraigar por la maldad en la que se han hundido y que han hecho cada vez más mal y mucho más que sus antepasados y que sus padres y que sus mayores. Bien, pues todo esto, con todo y lo importante que es, porque lo es, en todo caso no es lo más importante que podemos extraer de este texto cuando está hablando de esta promesa de que Dios va a fijar un lugar en segunda de Samuel, quiero decir, capítulo 7, y va a plantar a su pueblo. Porque esto era para mostrar que son los tratos generales de Dios para con el hombre y para con la humanidad, pero ahora es aquí de una manera muy especial para su pueblo. Una promesa de plantar a su pueblo. Yo fijaré lugar, dice, a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Esta es también una promesa que encontramos en otros lugares, por ejemplo, también en el profeta Jeremías, el capítulo 31. Jeremías, capítulo 31 y versículo 28. Cuando dice, así como tuve cuidado de ellos, ¿no? Está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá. Versículo 27. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Vemos, ¿no? Que siempre está también esto juntamente con edificar, plantar y edificar, ¿no? Un plantío, un campo y un edificio, ¿no? Que son también imágenes que hemos visto en Primera de Corintios capítulo 3, en la lectura que hemos hecho, para hablar de la iglesia. Ese edificio que el Señor está construyendo, pero también dice que vosotros sois labranza de Dios, es decir, ese campo que el Señor ha plantado. También podemos ver en el capítulo 32 de Jeremías. Y versículo 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esa tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. La verdad es que esta imagen de que Dios planta a su pueblo la encontramos muchas veces en las Escrituras. En los Salmos, en el Salmo 44, por ejemplo.
está diciendo pues en el versículo 2: tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Vemos, aquí está las dos cosas juntas. Expulsó a las naciones paganas que estaban en Canaán, en la tierra prometida, por la maldad de sus habitantes, y los plantó a su pueblo en su lugar. La imagen de que Dios planta a su pueblo es también la imagen que se ve en otros pasajes por medio de la imagen de la viña. Que Dios planta a Israel, lo expresa por medio de la idea de que Dios plantó una viña, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 5, el pasaje pues bastante conocido, muy conocido, de esta viña que Dios planta. Capítulo 5 de Isaías: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedragado y plantado de viñas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Aquí pues está hablando así, de esta manera figurada, de Dios que había plantado una viña. ¿Para qué? Pues para que diera buen fruto para el Señor. Esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento, en boca del Señor Jesús, hablando de Israel como nación, ¿verdad? En el capítulo 21 de Mateo, en el versículo 33. Mateo 21, 33: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y también pues el punto de esta historia, de esta parábola, es que él esperaba recibir también el fruto de la tierra, porque él era el dueño. Entonces, que aquellos a los cuales había alquilado o arrendado la tierra le dieran del fruto, porque él era el soberano, el dueño de ello. Bien, pues es también lo que está detrás, la idea que se encuentra incluso en un pasaje como en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, en boca del Señor Jesús, para hablar ya incluso de los creyentes individualmente, que también él espera, ¿no? Que aquellos que son los pámpanos de buen fruto para él. Dice en Juan capítulo 15, versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Bien, pues esta es digamos, el contexto, digamos, de la Escritura acerca de esta pues afirmación de que Dios planta a su pueblo. Y es quien planta a su iglesia. Vemos, es un lenguaje de la Escritura para decir que bueno, pues que le da entonces, como dice de nuevo, 2 Samuel 7:10: le fijaré un lugar, lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Bien, pues entonces, si esto es así, entonces conviene saber, hermanos, dos cosas. Digamos, en primer lugar, ¿qué es esto de que Dios planta su iglesia? ¿Qué es esto de que Dios planta
a su iglesia. Y en segundo lugar, las condiciones para que Dios plante a su iglesia. Primeramente, pues, ¿qué es esto de que Dios plante a su iglesia? Pues podemos decir que es crear las condiciones para que la iglesia exista primeramente y se perpetúe en el tiempo. Entonces, esto significa que primero haya creyentes, por supuesto, haya un número también suficiente de creyentes, que sea un número, pues, que, viendo también las profecías de Jeremías en cuanto a la restauración del nuevo pacto, etcétera, que el Señor multiplica a su pueblo, los hace multiplicar como a manadas, como a rebaños, ¿no? Entonces, un número de creyentes que son su pueblo, de personas que creen en Él y que lo confiesan, que hacen primeramente, por lo tanto, esta confesión pública de fe, confesando su nombre en la iglesia, y que esto lo que viene también a representar es que ellos confiesan al Señor también con su vida, de que son de Él, de que van a vivir para Él y conforme a su palabra. Entonces, una iglesia es una congregación de estos creyentes. Es una congregación, un grupo de creyentes que de común acuerdo, nadie les obliga, de común acuerdo, ellos quieren vivir de esta manera, quieren andar de esta manera como pueblo del Señor, quieren actuar de esta manera también a los ojos de todos, ¿verdad? Ellos también quieren ser sal y quieren ser luz en el mundo, manteniendo la palabra del Señor. Ellos también quieren guardar los días, los momentos que el Señor ha establecido y ordenado en su palabra para que su pueblo se reúna para darle la gloria, se reúna para que le dé la adoración, cultos públicos, pero también, por supuesto, privados, ¿no? Cuando dice Jesús a que cierres la puerta en tu casa y ora a tu Padre que está en lo secreto. Bien, que está en los cielos y que ve en lo secreto. Entonces, es de esta manera que el Señor, pues, multiplica a su pueblo y que lo establece. Bien, pues esto es cuando el Señor, esto es lo que sería esta iglesia que es plantada, que el Señor, pues, le ha dado una estabilidad, que le ha dado una estabilidad y que por lo tanto va a permanecer y que se va a perdurar. Y bueno, pues, ¿cuáles son entonces las condiciones por las cuales se dan se perpetúa, por lo tanto, y se da esta plantación, ¿no?, del Señor? Pues el guardar su palabra, guardar la palabra de Dios, guardar lo que el Señor ha establecido, las ordenanzas de Dios para el culto, el ministerio de la palabra, que sea, pues, conforme a la verdad de la palabra de Dios en todas las cosas.
Guardar también, pues, conforme el Señor ha ordenado, pues los sacramentos, ¿no? La cena del Señor y el bautismo, conforme a lo que Dios ha ordenado, y sin añadir, pues, más ceremonias, o sin corromper estos sacramentos con errores, ¿no? También, pues, el culto, que el Señor ha querido que sea de una manera determinada también, por medio de su palabra, que es la que regula cómo tiene que hacerse todas las cosas en la iglesia. El gobierno también de la iglesia, que es un gobierno también que el Señor ha establecido en su palabra, porque Él es el rey, y el rey pues ha puesto, es el que gobierna y ha establecido cómo tiene que ser su pueblo, cómo su pueblo tiene que ser gobernado. Bien, pues vemos, el Señor es el que planta a su iglesia. El Señor es el que planta a su iglesia. Sabemos que esta misma expresión, ¿no? se utiliza muchas veces, ¿no? Para hablar de la evangelización y de la misión, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho nosotros? No, estamos trabajando en la plantación de iglesias, de nuevas iglesias, o la implantación de nuevas iglesias, ¿no? Y bien, pues nada que objetar, pero a este uso, a esta manera de hablar, pero vemos en la Biblia es Dios quien planta a su pueblo. Es Dios quien planta a su pueblo. Hemos leído en 1 Corintios capítulo 3, que podemos leerlo de nuevo si queréis, que alguna participación, por supuesto, tienen los hombres y los ministros, alguna participación como ministros, ¿no? Como colaboradores de Dios. Dice en el versículo 6: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado crecimiento. Entonces vemos así los ministros, los hombres, ¿no? Pues somos colaboradores de Dios, versículo 9. Y bien, pues entonces son ministros por los cuales ellos, los corintios, creyeron, ¿no? Cada uno recibió del Señor su don, ¿no? En el versículo 5, y eso según el Señor concedió a cada uno. Sí, Pablo plantó y Apolos regó. Pero vemos que el plantar aquí significa simplemente predicar la palabra. El crecimiento lo da Dios. Es decir, lo que nosotros entendemos como plantar una iglesia, es decir, que allí donde antes no había una iglesia, ahora hay una iglesia conforme al modelo bíblico y funcionando. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y esto es algo importante, para que nadie se gloríe. De la misma manera que en la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. El trabajo también misionero, vemos, ha de ser también enfocado de la misma manera. Lo que hemos de hacer entonces es, sí, predicar la palabra de Dios, plantar, ¿no? Sí, hemos de darle culto a Dios como Él nos dice en su palabra, sí, pero es Él quien lo da el fruto y lo establece. Bien, pues entonces esta es la cuestión. Para que haya una iglesia plantada tiene que haber cristianos que también están plantados, y cristianos, por lo tanto, que están arraigados, cristianos que para los cuales también el Señor les da un lugar del cual no se muevan.
en el gobierno también providencial de Dios, en la vida de las personas, pues llega momentos a veces en la vida en el que pues la gente se tiene que marchar del lugar donde pues nacieron o crecieron, ¿no? Por distintas razones, por falta de trabajo, falta de expectativas, por falta de fruto, por distintas razones. Eso se puede llegar a dar, pero por supuesto estamos también creo que de acuerdo todos en que esto no es la situación digamos ni óptima ni ideal para nadie. El deseo y el sentimiento natural en el corazón de los hombres es estar en un lugar plantado y permanecer en él. Para lo cual, pues esto significa también que se tienen que dar las condiciones. En cuanto, por supuesto, a trabajo, en cuanto también pues a que el Señor hace próspera su morada. Bien, pues el Señor, pues sí, también planta su iglesia, plantando a los miembros, plantando a los creyentes, a los cristianos, dándoles un lugar para que no sean removidos, dándoles un lugar estable para que continúen. Y esto pues que está en el lugar, en el corazón de los hombres, y que los hombres también lo buscan y lo procuran, pues ya digo, pues yendo de aquí para allá, o también pues con su deseo también de trabajar, etcétera. Vemos, el Señor nos lo promete también a nosotros como creyentes. Nos lo promete a nosotros cuando Jesús nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Todas las cosas que los hombres, vemos, se afanan por tener y conseguir, el Señor nos la promete a nosotros, pero con esta condición: que no las andemos buscando. Esta es la cuestión. Nos la promete, y el Señor no es hombre para que mienta. Nos la promete a condición de que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios. No significa que no hemos de estar buscando trabajo. No significa que estemos también intentando buscar lo mejor para nuestra familia, etc. Pero primeramente hemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente hemos de buscar al Señor en nuestra vida. Primeramente hemos de buscar al Señor también en nuestras congregaciones, en nuestros días del Señor, en nuestras reuniones, en nuestros cultos. Hemos de buscar al Señor primeramente en todas estas cosas, en las ordenanzas que el Señor pues nos da, en el ministerio de la palabra, en los cultos públicos, en los sacramentos, en todas estas cosas el Señor se nos hace presente entre nosotros y anda en medio de nosotros. Entonces, si nosotros ponemos nuestro corazón en estas cosas, el Señor nos da entonces esta también seguridad de que nos va a plantar. Si estamos en un lugar en el que el Señor nos da sus ordenanzas, el Señor nos dará también con las ordenanzas todo lo demás, hermanos. Entonces, es para que tengamos, por supuesto,
confianza en cuanto al Señor, para que estemos poniendo al Señor también por delante de todas las cosas en nuestra vida. Hermanos, y el Señor nos dará un lugar para que no seamos removidos. Y bien, hermanos, para concluir, pues creo que sí, que puede estar en nuestro corazón, ¿no? Lo que una vez leí hace muchos años, ¿no? El deseo de ser como un viejo árbol. El viejo árbol es aquel que muere en el mismo lugar donde ha crecido. Puede estar eso, hermanos, en nuestro corazón, y el Señor, si el Señor nos lo da, será también una muestra de su gracia y bendición para nosotros. Pero sobre todo, hermanos, veamos esto desde el punto de vista también espiritual y de la fe. Hermanos, de ser también como ese viejo árbol que muere en el mismo lugar donde ha crecido. Es decir, que muere en la fe, porque ha vivido toda la vida en la fe. Ha vivido toda su vida creyendo en Dios, creyendo en su Hijo Jesús, confiando en Él, y entonces de esta manera perseverando en la fe hasta el final. Y morir, por lo tanto, de la misma manera que ha vivido, en la fe. Y de esta manera morir en la fe y tener la muerte de los santos, ¿no? La cual nos dice la palabra de Dios que es también estimada a ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Bien, hermanos, pues que el Señor así sea, y que el Señor bendiga pues su santa palabra en nuestras vidas. Amén.